La cromatografía es un término utilizado para describir una variedad de técnicas en las que una mezcla de componentes disueltos es fraccionada a medida que se mueve a través de una matriz porosa. La cromatografía en una columna de absorbente proporciona un medio para la separación y aislamiento de los componentes de una mezcla. La mezcla se aplica en la parte superior de la columna y se deja pasar solvente a través del absorbente. La columna se prepara en un tubo de vidrio que en su extremo inferior lleva una llave de paso como una bureta. Se llena la columna de vidrio con cuentas de una matriz inerte. La mezcla de proteínas que va a ser purificada se disuelve en una solución y se pasa lentamente a través de la columna. Las proteínas que interactúan con la matriz son ralentizadas y no pasan por la matriz rápidamente. Hay 3 tipos de cromatografía de columna: filtración en gel, intercambio de iones, afinidad. La cromatografía de filtración en gel, también llamada de exclusión molecular, es una técnica que permite separar las moléculas en fundición de su tamaño molecular. Las esferas de gel están constituidas por largas cadenas de polímeros que se unen mediante enlaces químicos formando una estructura de red tridimensional. Se utiliza un gel con poros para separar proteínas grandes, medianas y pequeñas. La calidad separadora reside fundamentalmente en el gel, cuya matriz consta de un gran número de esferas porosas. El volumen total, VT, es el volumen que ocupa el gel hidratado. El volumen de vacío, VO, es el que existe entre las esferas del gel. El volumen ocupado por las esferas de gel es igual a VT menos VO. Las moléculas de muy pequeño tamaño penetran en el interior de las esferas que componen el gel. Solo se extraen de la columna cuando ha pasado a través de ella un volumen de líquido igual a su volumen total, VT. Las moléculas de tamaño mayor que el de las esferas de gel no pueden penetrar en su interior y atraviesan la columna recorriendo únicamente el volumen vacío, VO, siendo las primeras en salir de la columna. Las moléculas grandes de proteína emergen primero, dado que permanecen en el solvente líquido que atraviesa la membrana. Las moléculas de tamaño intermedio presentan mayor o menor facilidad para difundir al interior de las esferas de gel en función de su tamaño. Debido a que las proteínas medianas y pequeñas entran en el gel, su movimiento se ralentiza. Las moléculas pequeñas de proteína son las más lentas, ya que deben pasar por el tortuoso camino entre las perlas de gel. Cuanto mayor es una molécula, menos capacidad tiene para acceder al interior de las esferas de gel, y por lo tanto, menor es el volumen del líquido necesario para extraerlas de la columna. La cromatografía por intercambio de iones separa las proteínas basado en su carga iónica. Serán retenidas en la columna las muestras que tengan una carga complementaria a la de la matriz del gel, siendo eluidas las restantes. Un intercambiador iónico es, por lo general, un polímero que tiene grupos cargados unidos. Si el grupo cargado es positivo, es un intercambiador de aniones. Los intercambiadores catiónicos son portadores de grupos con carga negativa que unen cationes de modo reversible. La matriz puede estar hecha de diferentes materiales. Los de uso más corriente son el dextrano, la celulosa, poliacrilamida, copolímeros del estireno y divinilbenceno, en los que el divinilbenceno contiene los grupos cargados y se entrecruza con las cadenas de poliestireno.
Se utiliza una resina para intercambio de iones con el fin de separar una mezcla de dos proteínas, una con carga neta positiva y la otra con carga neta negativa. En este caso se utiliza una resina con perlas cargadas positivamente. Para una correcta elección de la porosidad y del tamaño de la malla, es necesario tener en cuenta que las moléculas pequeñas se separan mejor sobre matrices con tamaño de poro pequeño, o sea, un elevado grado de entrecruzamientos, debido a que la capacidad disponible es grande, mientras que las macromoléculas necesitan un tamaño de poro mayor. Los intercambiadores de celulosa han probado ser los mejores para purificación de moléculas grandes como proteínas y polinucleótidos. Ello es debido a que la matriz es fibrosa, por lo que todos los grupos funcionales se encuentran en la superficie y disponibles, incluso para las moléculas mayores. La proteína con carga neta positiva es repelida por las cargas positivas de las perlas, por lo cual fluye más rápido a través de la columna de vidrio. En la cromatografía de intercambio iónico, la retención está basada en la atracción de iones del soluto y la carga complementaria de la fase estacionaria. La proteína con carga neta negativa es atraída por la carga positiva de las perlas, por ello emerge más tarde de la columna de vidrio. Las macromoléculas de una mezcla se irán desplazando de manera secuencial de acuerdo a la fuerza de unión. Las que posean menos densidad de carga eluirán antes, mientras que para las de mayor carga neta el tiempo de retención será mayor. Esta cromatografía permite la separación de mezclas por su afinidad o capacidad de unión a un determinado ligando. Las separaciones se basan en el acoplamiento llave-cerradura, típico de la biología molecular. Se purifica una muestra compuesta de un receptor de insulina, además de otras proteínas, al pasarla a través de una columna de perlas cubiertas con insulina. Solo existe interacción específica entre el ligando y el soluto analito, proteína, de la muestra insertada que queda retenido, que es absorbido. Las moléculas del receptor de insulina se adhieren a la insulina que cubre las perlas, por lo cual su movimiento se ralentiza o se detiene por completo. Las otras proteínas no se adhieren y por tanto pasan rápidamente a través de la columna. La cromatografía por afinidad es el tipo más específico. Las proteínas son forzadas a interactuar con sus ligandos, enzimas con sus substratos, receptores con sus ligandos, anticuerpos con sus antígenos, entre otros. Los ligandos son las moléculas bioquímicas que se encuentran ancladas químicamente sobre el soporte sólido inerte y son las responsables de la absorción específica de los solutos analitos. Las moléculas que han quedado retenidas en la columna debido a su afinidad por la fase estacionaria se liberan mediante un cambio del medio eluyente a condiciones en las que la interacción se debilite. Generalmente se cambia el pH, lo que afecta al estado de ionización de las biomoléculas, la fuerza iónica, concentración de sales que afecta a las interacciones iónicas, o la polaridad del eluyente. Para eludir el receptor de insulina adherido, se inunda la columna con un solvente de composición iónica diferente, lo cual causa que los receptores liberen la insulina a la que estaban adheridos. Al igual que en otros tipos de cromatografía, las moléculas que interaccionan más favorablemente con la fase estacionaria es el relleno de la columna. Avanzan más despacio y salen por la parte inferior más tarde. Eluyen más despacio. Debido a la especificidad inherente en la adhesión de proteína ligando, la cromatografía por afinidad puede alcanzar un nivel casi total de purificación de una proteína en particular en un solo paso.